Tintarella, tin tin tin, razzi di luna, tin tin tin, baciano te al tin tin tin, razzi di luna. Tacos de machitos con chile del que sí pica. Pero por ejemplo los musulmanes el Islam solamente tiene creo 5 reglas o 5 directrices y de ahí en fuera puedes hacer lo que quieras y lo demás es estudiar pues el Corán, que es como una guía para la vida diaria, o sea, no la tienes que seguir al pie de la letra. La primera creo que Dios es el único, algo de Mahoma, rezar 5 veces al día hacia la Meca, viajar a la Meca y no me acuerdo de la última. Pero son 5 cosas sencillas que si dices, Ahí sí algo del puedes matar y Ramadán todo, creo ¿no? que también. Pues es que no tienen nada más, o sea, no tienen mandamientos así de no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, darás, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre. Tiene más No reglas tiene. Facebook. Exacto, exacto. Es una religión, pues dentro de lo que cabe sencilla, ¿no? Por ejemplo, en el Ramadán solamente puedes almorzar agua y creo que un pan. A no ser que estés imposibilitado o tengas algún problema de salud, eso y nada más llegar a cenar a tu casa y es un mes completo el Ramadán y tienes que ahorrar. También le tienes que dar dinero a los ancianos, creo. Una de las reglas o de las cosas pues más importantes para los musulmanes es darle dinero a los ancianos o ayudar en la comunidad y el hecho de viajar a la Meca una vez en la vida como ¿A la qué? musulmán. A la Meca. Conocer la Meca. Acá está Meca, güey. No la conoce, No, gordo. Explícale qué es la Me- Meca, güey. Ya. La Meca es donde según la tradición musulmana, creo que ahí se elevó Mahoma a los cielos. Es un tipo de edificio donde hay una roca donde creo que también a la vez predicaba ahí ¿Y Mahoma. cuál sería el símil de Mahoma en la religión católica? ¿Juan el Bautista? Es que, bueno, yo entrando en polémicas y en cosas turbias, pues la religión católica dice que en cierto momento llegarán falsos profetas, ¿no? Y pues los musulmanes toman a Jesús como un profeta más. Y Mahoma no es una divinidad, sino que es un profeta Es un también. profeta. Pero, Ajá, ¿Juan el Bautista entonces qué era entonces? ¿No era un profeta también? ¿Fue el era maestro un de profeta Jesús? también. Por eso te digo que... Pues, de hecho eran primos. ¿A poco eran primos? Sí. Cabrón. Ese dato no lo tenía, güey. Sí. ¿Pero quién Wow. eran primos? Eran ¿Jesús primos. y Juan el Bautista? ¿O ¿Te acuerdas? Juan el Bautista y Mahoma? ¿Te acuerdas de la parte de la oración en la cual Sí. dice, llena eres de gracia, el Señor es contigo? Ajá. Ajá. Esa parte la dice su prima Isabel de María Uh-huh. cuando la va a visitar. Se supone que Isabel era una mujer mayor, no sé a qué se refieren con mayor, si la Virgen María tenía como 12 años, me imagino que era una mujer de 20 y tantos o 30 y tantos, la cual nunca había tenido hijos y en cierto momento antes de la concepción de Jesús, también se le acerca el ángel del Señor a ella y le dice, tú vas a dar eh, a luz un hijo y ella se lo cuenta a su esposo y su esposo no le cree
y al momento se queda mudo, ya no puede hablar. Y es hasta que nace el niño y preguntan a la madre cómo se llamará su hijo, que le dice, pues su padre le tiene que poner su nombre y le preguntan al papá, y dice que su nombre será Juan. ¿Cuál es la importancia de esta familia? Que, por ejemplo, el linaje de Jesús viene a través de María. Uno de las directrices para decir que es el Mesías es que tenía que venir del linaje de la casa de David. Y no recuerdo, bueno, José era de la casa de David, y la otra que tenía que nacer de una virgen. ¿Cuál es la importancia o por qué? Si obviamos el hecho de que era el hijo de Dios, lo importante de la familia de María era que ellos, si el padre de Juan, si era un rabino, o era un sacerdote, o era especial. O sea, si tu papá era un rabino, tú tenías que ser un rabino. No podías ser carpintero, no podías ser herrero, no podías ser cultivador, no podías ser otra cosa. Si tu papá era sacerdote, tú también ibas a ser sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como pues el negro. Su papá es Cady. El papá de Juan. Cady. Algo así, ¿no? El punto es que el papá de Juan el Bautista tenía conocimientos profundos de la Torá, de la Biblia, o de los escritos, pues, de los hebreos. Y pues Jesús y Juan crecen toda su vida bajo esta influencia, y obviamente que Juan fue a formarse a una escuela donde les enseñaban bien a los que iban a ser, pues, próximos rabinos o maestros de la palabra de Dios. ¿Y por qué en las películas aparece que Jesús conoce a Juan ya de grande? Es que no es toda la historia. Bueno, es que son primos, y se ignora o se pasa de largo la mayor parte de la vida de Jesús. Lo que más se tiene registro, se critica, ¿no? Que es hasta sus 13 años. Que hay varias etapas que no saben dónde estuvo Jesús todo ese tiempo. Entonces lo que se piensa es que se fue a formar con una secta de mismos hebreos que tenían esta, pues, cosmovisión que al final repartió o estuvo predicando Jesús. Y la otra, pues, es que se formó tan bien, o era tan bueno, pero él no podía ejercer el sacerdocio o ser maestro porque su papá era un carpintero. Entonces, el que sí podía ser maestro era Juan. ¿Sale? Y entonces... Oye, y entrando ya en la vida de Jesús, güey, esa plática que me tomó 2 horas de pelear con tu hermano, güey, acerca del evangelio prohibido de Judas, güey, y de la relación de Jesús con María Magdalena. ¿Cuál es tu opinión, pues, acerca de eso? Pues obviamente bien fuerte. Se dice que hay libros apócrifos. ¿Qué es esto? Cuando Constantino el Grande, exacto, sí, ¿no? Cuando Constantino el Grande empieza a hacer sus movimientos para que se hiciera una sola creencia en el reino de la antigua Roma,
pusieron pues en la mesa todos los obispados, todas las iglesias, todas las casas importantes, los documentos en los cuales se basaba su creencia. En el libro de Enoch, por ejemplo, que no aparece en ninguna Biblia católica, pero que sí es citada por ejemplo, Pablo Apóstol en sus epístolas a los hebreos o en el libro de los apóstoles. Ese libro no aparece en la confusión pues de los libros que al final se tomaron en cuenta para escribir la Biblia. Pero ¿por qué? Porque porque o se contradecían, o les faltaba información, o no tenían relevancia, o simplemente no los usaban, ¿no? ¿Por qué? Porque este movimiento ya se llegó a hacer hasta el año 300, ¿no? También hay unos libros o parte de estos libros donde cuentan la historia de la Virgen María, de dónde sale, cómo es su linaje, por su vida antes de ser la Virgen, ¿no? Antes de que tuviera que contraer nupcias con José, ¿no? Y por ejemplo en el libro de Enoch cuenta la parte de los ángeles caídos, pero también hay que tener en cuenta que algunas de estas cosas deben de ser también consideradas en la tradición judea, en la tradición pues de los judíos. Tiene que venir pues de ellos. O sea, si también ellos en cierto momento dicen no, es que no corresponde, o no, nosotros no lo dijimos, o no tiene relevancia con las escrituras, para tener un trasfondo, para tener una... ¿Por qué? Porque todo el evangelio, todo el evangelio está basado o tiene una contraparte en el Antiguo Testamento. Pero a ver, todo lo que se habla de Jesús, Sí, todo lo que hemos- tiene que ver con los apóstoles, todo eso tiene una contraparte, tiene un peso histórico antes en la parte del Antiguo Testamento. pero tendría Por algún eso- cambio, güey, la concepción de Jesús si hubiera tenido una relación con María Magdalena, güey. O sea, habría un cambio en el concepto de Jesús como existe hoy en Es a día. lo que yo iba, yo no sabía es todo este rollo, bueno, de lo del, ya saben, del código Da Vinci y demás cosas. Que Dan Brown. que sí, o sea, que bueno, lo que se dice ahí que mientras tanto, o sea, que Se traumó María el Magdalena chavo. estaba embarazada de Jesús y ya después viene otra secta, se empía eso, ¿no? De los Illuminati y demás cosas. Sí, bueno, y en respecto a eso te digo, tendría que tener una contraparte o un contrapeso en el Antiguo Testamento para ser verificable, para ser tomado en cuenta en el Nuevo Testamento. Si se contradice, o por ejemplo son 4 evangelistas que hablan, 4 evangelistas importantes que hablan acerca de la relación de María Magdalena con Jesús, o unos ni siquiera la nombran, o simplemente fue un hecho casual, rápido, de sí, te limpio de tus pecados y ya no vuelvas a pecar, yo te lavo los pies y nada más porque sí, te unjo y ya, ¿no? La Porque dice, nombran. ¿no? Que en el retrato de la última cena, quien dicen que es Juan en realidad es María Magdalena, güey. Es María Magdalena. Por eso, Lo pero ponen acá. te digo, hay cierto nivel de ficción
en el escrito En la Biblia. en el escrito de Dan No, Brown, ¿no? oye, O sea, pero todo ahí te para va. hacer polémica ¿Quién- o para según el... Bueno, ¿Quién, Te quién escucho. fue el que dijo? No, ¿quién fue el que dijo? ¿Sabes qué? Esto se pone en la Biblia y esto no se pone y se chingó. los romanos, ¿no? Y entonces Ajá, pues fue un... eso da a mucha interpretación de que se No, cuentan pero, o sea, es que eso es cosas, ¿no? ambiguo. Yo te pregunto a ti, Manuel, güey. Con toda la acepción y el apego que tienes a la región católica, güey. Si fuera verdad, güey, cambiaría el concepto de Jesús, güey, para ti, güey. O sea, si hubiera tenido Pues una en hija y realidad... ese pedo. O sea, ¿tendría en relevancia? realidad se suscitarían pues como los mismos problemas que tiene actualmente la religión musulmana, ¿no? Que se dice que sí tuvo hijas Mahoma y por eso hay chiitas y hay... ¿Cómo se llaman los otros? ¿Cuáles? ¿Musulmanes? Hititas, ¿Chiitas? no. Son dos ramas de los musulmanes, del ¿Del Islam? Islam. Unos son los chiitas y otros no me acuerdo cómo se llaman. Pero haz de cuenta que unos apoyan a la familia de Mahoma, a su yerno y a su gente, y otros apoyan a los que quedaron como sus segundos al mando, porque no deja Oye. a nadie, no deja un escrito, no da un dedazo que tú. Murió Pero eso intest- también murió pasa, ¿no? intestado, es el pedo de morir intestado, por eso hagan su testamento, culeros. No, pero Hagan su fíjate testamento. que eso, o sea, tanto en la religión del Islam como en la religión católica, o sea, suena muy, muy similar porque haz de cuenta, hay, si llegara a pasar esto, que fuera verdad, o sea, hay sectas que están protegiendo o adorando, no sé, a la descendencia y demás cosas. Pues sí, pero Sí, pero, o sea, pero eso ya pasó, gordo. Porque, Ujú. a ver, es lo que estamos hablando desde el principio, güey. Nace la raíz judio-cristiana, güey. La rama cristiana, güey, en general, güey. Y se ha dividido en un buen de iglesias, güey, de sectas, güey. O sea, eso ya pasó, güey, también, güey. O sea, pero a lo que pero yo voy todos, es, más allá de la todos- visión política, güey. Aquí, Emanuel, que crees en Jesús, güey. ¿Cambiaría tu concepto de Jesús si hubiera tenido hijos? Si hubiera tenido sexo, güey, que es todo el pinche tabú de aquí, güey. Si Jesús hubiera tenido sexo, ¿pierde algo, güey? Para ti, güey. en principio no cambiaría mi concepción, pero si tenemos que en cierto punto aceptar su humanidad, pues no tendría nada de malo. Eso es lo que voy, güey. No tiene nada no tiene relevancia eso, güey, en realidad. Tendría relevancia en la cuestión Pero- de todo lo que hacen esta mamada del código da Vinci, de buscar la sangre del santo grial, güey, la chingada, güey. Pero al final de cuentas, güey, como yo veo a Cristo, porque, bueno, a Jesús, güey, sus ideas están chidas, güey, no son, o sea, yo no le veo Sí. pedos en sus ideas, pero a lo que voy es, a mí no me cambia nada, güey, ya todo ese pedo de buscar la sangre de Jesús y que, pues no, güey, lo importante es el mensaje que te deja, güey. Exactamente. Eso es lo importante, lo demás no tiene relevancia, güey, porque al final de cuentas, si tuvo relaciones y tuvo descendencia, no porque tengan la sangre van a ser igual que Jesús, güey, al final de cuentas. No. Ve, Claro. güey, yo soy una verga y ve al negro, güey. Y O tienen sea, la se misma enoja, sangre. güey. Bueno, más o menos. Bueno, más o menos. No es cierto, negrito, te quiero mucho, güey. ¿Sabes? Lo bueno, Es que si no se nos cae el rating, gordo. Pero bueno, no, pero vamos, el pedo es que no Vamos. cambia nada, güey, del concepto de Jesús, güey. Al final de cuentas, No, de hecho, pero es que entonces la historia se repite, ¿no? En las religiones que realmente, o sea, como dice la del Islam, la católica
Pero ahora yo les pregunto, antes de Cristo, antes de así, Antes de pues nos Jesús, vamos a la después de religión Cristo. que realmente, pues que, por ejemplo, aquí en América del Sur, o América Central, como quieras decirlo, No, bueno. este, A ver, negro. Hay América del Sur, güey. Es donde jugaron la Copa y América. del norte también, ¿no? Hay Centroamérica. Hay Bueno, vamos a Norteamérica, güey. decirle Hay Caribe, Centroamérica, güey. Centroamérica. pero en esos ayeres, ¿O en te esta- refieres en más esta- bien en a esta zona, Mesoamérica y a A Aridoamérica? Mesoamérica. en Mesoamérica, entonces vamos a decir Mesoamérica, ¿ok? Vamos. No, no vamos a decir. Es Mesoamérica, Mesoamérica a lo que te refieres. que es la región que pertenecemos, muy bien, Sí, sí. de estos ayeres, bueno. Poquito. ¿Qué religión, pues ahora sí que se practicaba en esos entonces, ¿no? Pues es que depende de las zonas, güey. Porque no Sí, sé, o sea, no- pero no sé si vamos, había relación, güey, entre los discípulos. Porque la neta es que no tengo pero mucho eran muy conocimiento acerca similares, muy parecidas, Era ¿no? parecido, güey. Hay muchas teorías también acerca O sea, del origen de esos dioses, güey. Y Ajá. algo que es muy curioso es que cuando hablaba Emanuel al principio de los religiones politeístas, también en América existían dioses específicos para ciertas cosas, para explicar algunas cosas. Ve el mito del Popol Vuh, ¿no? ¿O cómo se pronuncia? Sí, ¿no? De cómo se Popol crearon Vuh. Popol Vuh. Ajá. O sea, esas cuestiones, güey. Que más bien es como, de hecho, creo que más bien no te puse atención cuando empezaste a hablar, Emanuel, porque estaba diciendo que todas estas religiones surgen para explicar la naturaleza, güey, o fenómenos naturales, güey. Entonces, así surgen estos dioses, güey. Y es muy similar a cómo se reproducen en otras culturas, güey, que en teoría no tendrían nada que ver con esto. Es como lo que siempre dicen acerca de las pirámides de América y las pirámides de Egipto, güey. Lo que se me hace más cagadito de todo esto es que varias culturas en su génesis o en su cosmocepción o el creacionismo o lo que le quieran llamar, varias culturas en cierto punto hablan de un diluvio universal. Eso sí es cagado. Pero es Porque diferente eso- manera de entenderlo, ¿no? O sea, No, lo que pasa es que diluvio, hay que tomar que también la religión es parte de la cultura y la cultura es la memoria universal, güey. Colectiva. Ajá, la memoria colectiva. Entonces, dicen que hay pruebas de que existieron varios diluvios a lo largo de la historia de la humanidad, güey. Entonces, más bien es una interpretación de lo que sí pasó, güey. Pero le están dando una explicación por medio de, como lo decía Manuel, güey. Entonces, pues hay varios Aparte- fenómenos que se parecen, güey, en las distintas narrativas de los distintos pueblos alrededor del mundo. Hay fenómenos y dioses que explican esos fenómenos, güey. Los eclipses, güey, las lluvias, los terremotos, güey, cosas de ese tipo las van explicando por medio de la religión, güey, y de los dioses, güey. De hecho, la cuestión de adorar no viene de... Porque es lo mismo, güey. Al final cuando vas y rezas y le ruegas a Dios, güey, antes también le ofrecías tributos, güey. De hecho, en el Antiguo Testamento se habla, ¿no? De algunos sacrificios que se hacían, ¿no? Por ejemplo, cuando fue Job, ¿no? Al que le dijo que sacrificara a uno de sus hijos, ¿no? Y también... Y por eso, no, fue Abraham Ajá, a Abraham. Jacob. a Jacob, ajá. Y por eso los hebreos se circuncidan, o se circuncisan por ese Se hace hecho, la circuncisión, pues. ajá, para tener ese lazo con Dios. Pues qué esa falta de comunicación con respeto, Dios. güey. La neta, qué falta de respeto, güey. Pues ahora sí que literalmente su ofrenda es pura Se verga. iguala, güey. ¿no? Su ofrenda es pura Eso verga. lo tenían. Exacto. Por eso son el pueblo escogido, ¿no? Porque le Porque dan dan pura verga, güey. pura verga, güey. Lo A- más ahora- verga que les pueden dar.
en estas culturas, ya nos llamamos sus religiones que tenían, ¿no? Pues muchos hablan de la deidad, ¿no? Los seres divinos que por ejemplo las pirámides han salido, ¿no? Que les proporcionaban a lo mejor el conocimiento, porque ustedes saben que ya para ahora sí que la era que era en ese entonces, pues tenían mucho conocimiento tanto de arquitectura y demás cosas, ¿no? O sea, cómo fueron evolucionando, y muchos, se dan cuenta en los jeroglíficos, se dice no, ¿sí muy bien? En las pinturas y demás cosas, o sea, hay pues que son pinturas rupestres o jeroglíficos. No, las pinturas rupestres tienen que ver con la época de las antes, cavernas, ¿no? Ajá, ahora estos son jeroglíficos donde hay donde ellos plasman que pues seres superiores, llámale como quieras. Esto me apresta un momento History Channel, pero síguele pues. No, sí, claro, o sea, pero tiene que ver con el tema. ¿Estás de acuerdo? O sea, cómo antes se cree en esto, en el ser divino y demás cosas, viene de ahí todo, güey. Y la respuesta es... Entonces me pregunto yo, la necesidad... Pon tú, llámale extraterrestre, ser divino, lo que tú quieras, pero yo voy a la necesidad del ser humano en creer en la divinidad. ¿Ya leíste a Nietzsche, güey? ¿No te di un libro de Nietzsche para que lo leyeras? No me lo has dado. Te lo di, Genealogía de la Moral, güey. No, ese no me lo has dado. Ya tiene años, güey, te lo di hace como 15 años. Ah, no, pues hace 15 años. ¿Cómo te explico? Dile, gordo, ¿qué decía Nietzsche acerca de Dios, güey? Que el hombre creó a Dios o Dios creó al hombre. El hombre, ¿cómo era? No. El hombre crea a Dios. El hombre creó a Dios. Dice, y también dijo, Dios ha muerto y con él todos blasfemos. Y después dijo que él era Dios, ¿no? Y también él dijo que era Dios. Pero más bien lo que planteaba era en la cuestión de la moralidad, ¿no? Que se necesitaba, ¿no? Como esta cuestión de tener a Dios, güey, para alguien que te controlara, güey, porque tú no eras capaz de autocontrolarte, ¿no? Exactamente. Entonces ¿la religión es eso? Eso es lo que planteaba Nietzsche, según recuerdo. No sé si estoy equivocado, gordo, porque te veo en desacuerdo con ello. Entonces, ¿eso es la religión? Sí. ¿Como tal? Bueno, mira, la religión surge como darle explicación. Ya vamos a irle dando cierre a esta charla. La religión sirve pues como un intento de darle respuesta a los fenómenos naturales que nos rodean, a la naturaleza cuando estamos vivos y a la muerte cuando nos ausentamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con mi conocido? En una carta habla el Papa Juan Pablo II que Dios que Dios puso la muerte en los ojos de los hombres y tiene que elegir. El hombre está entre Dios y la nada, ¿sí? En cierto momento nos empezamos a dar cuenta que somos finitos, que nos vamos, que perecemos, que nuestra existencia pues es frágil en este mundo, y pues generamos líneas de apego, generamos costumbres, generamos memoria, tenemos esa capacidad en el lóbulo frontal de anticipar, de pensar, de planear, es lo que nos hace al final seres humanos, de inventar.
y lo que les hablaba hace rato de Paul Bloom y de Justin Barrett, de la detección de la gente y la teoría de la mente, que podemos anticiparnos a lo que va a pasar, podemos inventar historias acerca de los demás, y eso es lo que nos dio la capacidad de también darle solución a los problemas, ¿no? Y con ello nace la religión. Si bien es algo que ya con el paso del tiempo se vio pues diezmado o reducido su importancia, porque ya le encontramos por qué caen los rayos, qué son las nubes, de dónde viene el agua, por qué las tormentas, por qué el fuego, por qué todos los fenómenos, y cómo es que suceden. Sí no nos ha dado la ciencia todavía, y eso a forma de conclusión del por qué. ¿Sí? Si la ciencia te dice qué es lo que está pasando y cómo está pasando, pero no te dice por qué en este mundo, en este punto de la galaxia, por qué en estas condiciones, por qué ahora, con qué propósito, no te lo ha podido explicar. Un psicólogo te puede decir, no, pues el lapsus, no, pues la teoría de la mente. Ahorita no te metas pues, con eso, gordo, que estamos ahí quemadines por ahí. Te podría explicar los procesos mentales que estás llevando a cabo, o después de varios años de terapia te podría decir, en qué estás pensando, pero no te puede dar un porqué de tu existencia, ¿sí? Y por eso la religión sigue estando en la parte esencial del ser humano, como persona, como individuo. No se puede dejar atrás este vestigio de lo que nos hace humanos. A modo de conclusión. Negrito, tu conclusión de la religión. Pues mi conclusión de la religión, tanto como ya lo dijo mi compa Emma, pues es resumido así, ¿no? La necesidad del hombre de, tanto en esos ayeres, fue de explicar los fenómenos naturales y demás cosas que pasaban en el día a día o en lo cotidiano. Y pues es la necesidad de creer que, haz de cuenta, puedes pedir y te van a dar y demás cosas, ¿no? O sea, tiene algo chido. Eso también tiene que ver en las normas de comportamiento, o sea, encasillar así de esto, y está bien, o sea, no estoy diciendo que está mal. Por ejemplo, en la religión católica, los 10 mandamientos, ¿no? Pues son básicamente, pues respeta y te van a respetar y demás cosas, ¿no? O sea, respeta para que te respeten. Pues las cosas chidas te va a ir bien, las cosas malas te vas a ir al infierno, ¿no? Y demás cosas, pero es para normas de conducta para mí. Y eso, yo lo encasillaría en esas normas de conducta y la necesidad de creer para que puedan pasar las cosas. Y no echarte la culpa a ti mismo de, me fue la chingada y demás cosas, ¿no? Bueno, es para mí la religión es más que nada. Carnal. Pues me tendré que remitir a una clase. En la vida existen momentos de inflexión, güey, o coyunturales, en los que das un vuelco a la concepción de lo que piensas. Me recuerdo que estaba en una clase de historia de la psicología 2 y pregunta a un profesor
que si creen en Dios, güey. La mayoría de la gente dijo que no, como 2 dijeron que sí. Y en ese momento, hasta ese momento, yo no creía en Dios. Entonces, reflexionando, dije, es que no sé. No sé si, no tengo la certeza de que exista o no exista, güey. Pero de lo que sí estoy seguro es que no creo en la religión, güey. Que son 2 cuestiones distintas, güey. La religión a lo largo de la historia ha creado una infinidad de conflictos, güey, y ha servido de parapeto para y bueno, la religión, para no meternos en polémica, concebida como una creencia amparada por una iglesia, que es ahí donde está el problema. Cuando hablamos de la religión católica, hablamos del papado, ¿no? Y de cómo durante siglos ejercieron un poder político sobre Europa, güey. Cómo hay una distensión de los protestantes, sí, con el pretexto del rey que se quería divorciar, pero más bien en una pugna de poder, güey, porque antes, para hacer cualquier cosa, le tenías que pedir permiso al Vaticano, güey, como gobierno independiente, güey. Entonces, mientras hay un factor político en la religión, de control y de represión hacia los demás, pues voy a seguir sin creer en la religión. Realmente no se me hace necesario tener una religión para ser espiritual, si es que decides serlo espiritual, y si decides no serlo, también es muy respetable. Pero yo creo que tal vez, por ejemplo, yo soy más afín al budismo como concepto filosófico, no lo concibo como religión, pero creo que algunos de sus conceptos van más ad hoc a lo que yo creo, pero no llevo una vida tal como lo plantea el budismo, ¿no? Me parece más agradable, pero como cuestión filosófica, y no tan apegado a ello. Ahora no quiero decir que las personas que que crean en la religión católica, sean cristianos, testigos de Jehová, merecen pues todo el respeto y la tolerancia que les puedas dar, mientras no invadan como tu espacio personal o tus ideas, ¿no? Cada quien puede creer en lo que quiera. Yo en lo personal, si me preguntas directamente si Dios existe, en este momento respondo que no lo sé. No sé si exista o no sé si no exista. Pero al final nos metemos en lo que decía mi compa. Nos podemos explicar lo de la teoría del Big Bang, pero siempre va a llegar y antes de eso, ¿quién puso los elementos para que fuera el Big Bang, güey? Hay algo que mueve los destinos del universo, güey. Es que a lo mejor existe Dios, pero no Dios como lo concebimos, es otra cosa Dios, güey, no sé. Es que si pensamos en lo que sería Dios, si es que existe, güey, es algo que no vamos a comprender, güey, porque tenemos que situarnos como que nosotros somos hormigas y Dios sería como el dinosaurio más grande que existe, güey. O sea, sí sería del tamaño del concepto de lo que sería Dios, güey. Entonces no tendríamos la capacidad ni el entendimiento para saber lo que es Dios, si es que existe, güey. Porque, repito, puede ser que exista o no exista, güey. Pero si es que está ahí y lo conseguimos desde el sentido de que vemos la magnitud de decir, güey, que si un ser de otra dimensión, güey, porque tiene que ser de otra dimensión, creó el universo a través del Big Bang, güey, la magnitud de poder o de inimaginable que es, güey, es incomprensible, güey. Nunca vamos a saber qué es, güey. Y a lo mejor, güey, las personas que van a la iglesia los domingos y se ponen a rezar y la liturgia y todo el pedo, a lo mejor sí es el camino, güey. A lo mejor Dios está de acuerdo con eso, güey. Ese ser que creó todo eso, güey, a lo mejor tenía la voluntad de esa. O a lo mejor no, güey. O a lo mejor somos unas pinches hormiguitas en la casa de hormiguitas, güey. Y nos tienen ahí, güey. O a lo mejor el universo es una canica, güey. Somos varios universos. O sea, no lo sé, güey. No, okay. O sea, ya cuando nos metemos en una cuestión
de esa magnitud, concebir lo que realmente sería, prefiero no pensarlo, güey, porque es para volverte loco, güey. Si empiezas a reflexionar, ¿qué es, güey? Si tratas de comprender algo, güey, no mames, te vas a volver loco, güey. Porque no te da el entendimiento, güey. O sea, se te ve el aire, güey. Si se te ve el aire de repente en el mar, güey, que es inmenso, imagínate cómo sería eso, güey. O lo que sería, o sea, es inimaginable, güey. Es algo muy cabrón, güey. Entonces no creo que tendremos la capacidad, pero pues la religión lo que hace es que a muchos les da certeza, güey. Certeza de que algo está ahí, güey, y la chingada. Porque si lo dejaras a lo libre, güey, te vuelves loco, güey. ¿Qué tal si es un pedo como lo ucraniano, güey? Que es un pedo así como muy inmenso, güey. No, o sea, no en el sentido de la monstruosidad de ese pedo, sino en algo que no sabes ni cómo explicarlo, güey. O sea, es un pedo, güey, muy complicado, güey. Pero mira, si algo, güey, filosofía de vida, religión, te ayuda para ser buena persona y convivir chido con los demás, güey. Que no le faltes al respeto a las demás personas y que seas banda más que nada, güey. Pues está chido, güey, lo voy a respetar. Igual no lo voy a compartir, güey, no voy a decirte, está chido, tú crees en esto, te voy a acompañar a la liturgia los domingos o los viernes. No, a lo mejor no, pero te digo, está chido, güey. Igual antes no pensaba igual, antes pensaba distinto y me quedaba en la fase esta pueril de decir, pues Dios no existe, güey. O dar la explicación de Dios no existe porque si no los niños no se estarían muriendo en África de hambre, güey. Que es como la cosa fácil, güey. Pero pensar, güey, más allá de eso, es complicadísimo, güey. O sea, decir, no mames, ¿qué pido, güey? O sea, si realmente es la monstruosidad, porque no es una ofensa, si Dios es la monstruosidad que es como para crear el Big Bang, güey, no mames, güey, no va a estar, güey, viendo, no va a estar viendo cómo hacen el desmadre que hacen en la tierra, güey, en un pinche granito de polvo, güey. Imagínate tú un granito de polvo, güey, no vas a saber si en el granito de polvo hay niños muriéndose de hambre, güey, porque somos nada, güey. Nada para esa inmensidad de ese pedo, güey. O sea, al final de cuentas, no, güey. Yo no sé si existe o no, güey, pero no quiero ni pensarlo, güey. Si lo planteas en esos términos, es terrorífico, güey. Es de miedo brutal, güey. Y no de miedo de que te vaya a hacer algo, güey, porque es tan insignificante que te va a pasar de largo, güey. Pero algo tan inmenso, güey, te da terror, güey. Pensar en algo que sea tan inmenso. Y no de tamaño, sino de comprensión, güey. Porque a lo mejor tienen razón, güey. Y a lo mejor Dios está en todos lados, güey. Porque es un ser de otra dimensión, güey. Que está dentro de nuestro mismo rango, güey. No sé, son cosas muy locas, güey. Pero es algo que no vas a lograr comprender, güey. Porque ningún ser humano tiene la capacidad para comprender ese pedo, güey. Entonces yo creo que... si lo logras entender en algún momento, no lo vas a poder expresar. Y si aún así lo puedes expresar, nadie te va a entender. Y a lo mejor es eso, güey. Es lo que siempre he pensado de las personas que están locas, güey. Que a lo mejor ya llegan a un nivel de entendimiento tan cabrón que nosotros somos los que no lo entendemos, güey. A lo mejor está así de cabrón el pedo, güey. Pero no lo somos sabemos, los locos. Güey. No es que somos los locos, sino que nada... Si llegamos a ese nivel, güey, no somos ni los locos ni los sanos. Los conceptos desaparecen, güey. Todo desaparece, güey. No hay nada, güey. Y eso, o sea, la certeza... No hay nada, güey. Eso te da un miedo brutal, güey. De que no haya nada, güey. ¿Conoces lo que es el Tesseracto, güey? No es de los Avengers. Nada más conozco el de los Avengers. Bueno, se dice que para la ciencia en dimensiones, pues está la primera dimensión o la dimensionalidad, que es el punto, ¿no? Después la bidimensionalidad, que es una línea, ¿no? Y ya puedes formar figuras geométricas, ¿no? Entonces dicen que un día llegó una manzana o una esfera a visitar el mundo bidimensional, y obviamente que al ser esférica, pues los objetos que estaban ahí bidimensionales solamente podían ver cortes de la esfera, ¿no? Cortes
cortes por capas, pues, de la esfera, todo en 2 dimensiones, nunca en su tridimensionalidad. Nosotros estamos en la tercera dimensión y puedes calcular una cantidad inimaginable de dimensiones, sí. Pero nada más imaginar una cuarta dimensión, ya no puedes representarlo en este plano tridimensional, y vas a ver solamente una sombra que es el Tesseracto. Hay un capítulo de Doctor Who que es un cuadrado, es un cuadrado dentro de otro cuadrado en constante movimiento. ¿Sí? Entonces, nada más lo que podemos ver es la sombra o un corte, así como lo veían los objetos bidimensionales, una proyección de la cuarta dimensión. Ahora imagínate después aumentar la cantidad de dimensiones, no las vemos, y no las vamos a poder percibir. O sea, y así es Dios. O sea, es imperceptible, inimaginable, inconcebible para este plano de existencia. ¿Por qué? Porque si la primera dimensión es X, la segunda es Y, la tercera es Z, la cuarta, ¿qué es? Estamos hablando de el tiempo. Entonces, imagínate un objeto o una persona que es atemporal y la ves a través del tiempo. Puedes ver cómo por se desplaza a su trabajo, cómo regresa, cómo envejece, todo al mismo tiempo. No lo puedes concebir, no lo puedes percibir, lo puedes llegar a medio imaginar, pero es colocar una imagen tras otra de esta persona moviéndose, envejeciéndose, cambiando a través del tiempo, cómo es iluminada por las distintas luces que lo rodean, etcétera, etcétera. Más o menos por ahí va el concepto de la cuarta dimensión. Está loco, o sea, es de loco. Sí, ya lo había visto ese pedo, pero no había visto que se le había nombrado como tal, como Tesseracto. Pero te digo que, de hecho, hay un capítulo de Doctor Who, güey, que habla de estos seres de otra dimensión, güey. Y es un pedo muy loco, güey. Desde ahí es un pedo que digo, no mames, es que yo no le logro entender qué pedo, güey, cómo tratan de decir. Porque de hecho es exactamente como tú lo dijiste. Son güeyes que están como en la pared, güey. Pero no los puedes agarrar porque están a otro nivel de dimensión, güey. Es un pedo bien loco, güey. Pinche Doctor Who es una riata de serie, güey. Y esa es su concepción de otra dimensión o de otra posible dimensión. No sabemos si es la quinta dimensión. Pero no sabemos cuáles son las reglas, si la sexta. ¿Cuáles son las reglas en otras dimensiones, güey? Y es un pedote, güey. Es un pedotototote. Pero mira, entonces, qué bueno es que somos finitos, seres humanos, güey, con un entendimiento muy leve, y que nuestro mayor pedo es no tener dinero. ¡Ah, huevo! Entonces, la verdad es que somos felices, güey. Ahora entiendo con el concepto de que la ignorancia te da felicidad, güey. Si tuviéramos la capacidad para hacer eso, güey, no mames, güey, nos romperíamos la cabeza, güey. Te empieza a doler la cabeza cuando empiezas a pensar demasiadas cosas que no puedes explicar. Creo que voy a soñar con eso, güey. No mames. Es como cuando vi al pinche King Ghidorah. Me abrieron el mundo hoy, güey. Del pinche Godzilla, güey. No, pinche negro, güey. No pensé en nada, güey. Sigue pensando en reggaetón, güey. Te va a cargar la verga. Te mandé unos TikToks, güey, para que los veas, güey. Ahí distráete con eso. Va que va. Qué culero, güey. Casi le aventaste una pelotita como a pinche Lisa Simpson, güey. Tú jugaste la pelotita, güey. Qué culo, güey. Ya ves, negro, y tú que lo defiendes, güey. Es culito, güey. Sí. Pero bueno, ya hasta acá llegamos. Yo para que no se traume, güey. Ya hasta acá llegamos, porque bueno, ya valió madre este pedo, güey. También les quería recordar que si les late este desmadre y quieren apoyarnos, denle un like
a este video, denle a la campanita para que si Carlos se acuerda de un día en la semana subir un video de estos, les llegue la notificación hasta su smartphone o computadora personal y puedan disfrutar O de Smart TV. esta charla. Y también que nos apoyen por ahí con la cosa seria o la cosa por la cual estamos haciendo O la estos, cosa nostra, estos programas. porque también es de la, Tiene de que la ver con la mafia, religión, ¿no? La mafia de, La mafia de la religión. de Doña Eso Gavini. podría ser otro tema. Doña Gavini. El tema importante o la cosa seria que estamos hablando es una alberca para Gaby. Gaby's Alberca. La pool party. ¿Dónde nos encontramos en estos momentos en el nivel de... Pues tenemos mucha respuesta. ¿En qué dimensión de Ha habido aporte mucha vamos? respuesta, y subió, a pesar de que el compa Emma hizo unos gastos la vez pasada. No, y eso Hoy ya te- lleva más de 15 días. Ah, bueno. Pero hoy tenemos la módica cantidad de 11,335 pesitos. Ya nada más nos faltan como 100,000 pesos y ya estamos puestos. Ya casi Para nos vamos. empezar las obras ahí en la hermana República de Querétaro. Pero bueno, hasta acá les llegó el corrido, compas. Se les acabó el viaje. Se les acabó el 20, como decían las abuelitas, cabrón. Pues ya la próxima semana es nuestro programa de cierre de fin de temporada. Vamos a tener un invitado especial desde las Europas. Va a participar con nosotros. El tema, esperemos que salgamos con bien todos. Bueno, más estos tipos de lado. Espero que salgan bien librados, güey, que no les peguen en su casa, güey, les llevan sartenazos, los platos se les rompan la cabeza, güey, los dejen sin cenar, que es lo más peor que les puede pasar a los dos. El tema va a ser de mujeres y Mujeres. y va a ser suicida este pedo, pero alguien lo tiene que Sí. hacer, alguien se tiene que manchar. Alguien se tiene que atrever. Y Porque y pues esto es- véanlo, porque a lo mejor ya después ya no nos ven, ya no nos van a ver, o a lo Por mejor eso es fin de temporada. ven a estos changos pero con un ojo Sí. morado, así que aguas, y pues si a lo mejor ni se sube, ¿no? Si se llegan a dar cuenta del contenido antes, pero como va a ser reserva de sumario, güey, va a subir. No sabemos si después de que se estrene sobrevivamos o nuestras cabezas estén en su lugar. Pero pues lo hacemos por ustedes, mis queridos 4 fans. lo vamos a hacer. Y pues chido, banda. Que se la pasen chido, coman frutas y verduras. La neta no, chinguense unos tacos de pastor, güey, y una coquita. Ahí nos vemos. Unos de tripa. ¡Arre, Lulú! Tinta